Bueno, tengan todos ustedes buen día, especialmente a quienes nos están siguiendo de manera remota. Tenemos aquí hoy un evento sobre política y economía en la Universidad Católica. Yo soy Javier de Aedo, me acompaña Ignacio Suaznavar y el formato que elegimos para esta presentación es básicamente una entrevista de mi parte hacia él, motivada por el hecho de que yo en mi profesión, en mi trabajo profesional, percibo que hay muchos elementos de la política que inciden en la economía, que la condicionan, que la contaminan en alguna medida. Y bueno, yo he preparado una serie de preguntas para Ignacio sobre su especialidad, a ver si me ayuda a aclarar el panorama, a echar luz sobre esos temas que como economista yo no tengo quizá capacidad para discernirlos. Y antes de comenzar propiamente con esa entrevista y a los efectos de darle un marco, podríamos cada uno de nosotros desde nuestro ámbito dar algunas pinceladas de datos, de contexto, en fin, de los datos de opinión pública, algunos datos macroeconómicos, si te parece, y arrancamos. Perfecto, sí. Gracias, Javier, por la invitación, antes que nada. Gracias a todos los presentes y los que nos están escuchando a distancia. Y arrancamos cuando quieras. Eh, ¿Te parece que arranque yo con la parte macroeconómica? Entonces, bueno, yo diría que hay un contexto global cuyo dato más importante es que estamos transitando hacia una normalización monetaria después de muchos años de expansión vinculada básicamente, bueno, primero fue la crisis bancaria de 2008, las hipotecas, los préstamos hipotecarios de baja calidad y más recientemente la pandemia. Y estamos viendo un fenómeno de una inflación muy alta en el mundo desarrollado y eso puede precipitar el adelantamiento de la normalización monetaria. Normalización monetaria que va a afectar evidentemente a las economías emergentes y en particular a aquellas que tienen más vulnerabilidades, no es el caso de Uruguay, pero sí de su zona, de su región, sus vecinos, y eso, bueno, puede generar una suerte de shock negativo sobre nuestras economías. Tenemos por otro lado una Argentina llevando adelante un libreto muy conocido y tan conocido como fracasado, que reiteran e insisten en él, y ahora, bueno, con la posibilidad de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario que le permita acceder nuevamente a los mercados de capitales, pero para ello tienen que hacer ajuste y reforma y no parecen muy propensos a hacerlo. Y por el lado de Brasil, sí, hay un tema bien de tu especialidad, el ruido que viene desde la política a la economía, también desde la salida fiscal de la crisis, pero que está pegando en el tipo de cambio que está muy alto y eso a nosotros nos afecta muchísimo. Eh, Básicamente lo que podemos decir es que Argentina y Brasil van a seguir creciendo poco en el futuro previsible y van a seguir estando baratos, con lo cual no nos van a ayudar demasiado. En el caso de Uruguay, tenemos indicadores de actividad y empleo que están volviendo a los niveles previos a la pandemia, una inflación que permanece
Bien, sí. Desde el lado de la opinión pública, como datos, digamos, de contexto general, podemos decir antes que nada, obviamente, que la sociedad uruguaya, como la sociedad mundial, atravesó y está atravesando aún por uno de los acontecimientos más importantes. Y en segundo lugar, hubo una confianza fuerte en el gobierno, ¿no? Es decir, la luna de miel esperada hacia el gobierno fue mucho más profunda en su magnitud y mucho más prolongada en el tiempo de lo que cualquier hipótesis previa podía imaginar. Hubo un alineamiento de los uruguayos mayoritario detrás del gobierno y las medidas que tomó durante 2020. Y hubo un alineamiento fuerte también detrás, un muy importante, detrás de las principales medidas de protección contra la pandemia. Y eso no es solo con el gobierno, ahí también la oposición tuvo que ver. Es decir, en muchos países del mundo el uso de mascarillas, por ejemplo, fue un tema de debate político partidario. Bueno, la vacunación en varios países fue también un tema de debate político partidario. Uruguay no, Uruguay hubo un alineamiento del sistema político entero detrás de. Por lo cual, al final del día, creo que los uruguayos, la ciudad uruguaya, se ha sentido relativamente satisfecha y orgullosa de la forma en que se ha dado la pandemia, incluso en los momentos duros. Uruguay, marzo, muchísima cantidad de contagios, muertos diarios, hubo un respaldo al gobierno y a la forma en que se estaba. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está la ciudad uruguaya hoy en esta post-pandemia? Casi cuesta decirlo, ¿no? Pero tocamos madera para decir estas cosas, pero bueno, ¿cómo está la ciudad uruguaya hoy? Yo creo que hay dos cosas que la caracterizan, básicamente. Una, optimismo. La sociedad uruguaya está optimista. Todos los indicadores de confianza en la economía, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor y otros índices de confianza económica están muy, muy altos en perspectiva comparada. Han tenido una recuperación sostenida y la gente, no tanto por la percepción actual, sino sobre todo por la expectativa futura. Entonces, la ciudad uruguaya está optimista, en términos generales. Quizá un optimismo algo dual, que tiene que ver con lo que vos decías recién del mercado de empleo. Es decir, hay más optimismo en los sectores medios y altos que en los bajos y bajos. Eso puede ser un problema. Pero en el balance la ciudad uruguaya está optimista. Pero a su vez la ciudad uruguaya está alterada. La ciudad uruguaya acumuló durante estos meses, años, mucho estrés, mucha tensión. Y esa tensión a veces empieza a expresar en esta pospandemia. Se descorren algunos velos, se descubren algunos velos, y entonces evidentemente detrás de este optimismo también hay incertidumbre. Incertidumbres económicas, personales, familiares. Entonces la resaca de la pandemia, cuando se retira la corriente, deja obviamente heridas y huellas, y eso estamos viendo en algunas áreas de la sociedad, donde parece haber ciertos niveles de enervamiento y enfrentamiento social, quizá más de lo justificable, ¿no? Entonces yo creo que el optimismo y este estado de alteración latente, digamos, ¿no? De tensión social, creo que ese es el término, ¿no? Está optimista, pero a su vez hay tensión social, creo que es la mejor forma de resumir el estado de la opinión pública hoy.
Hay un economista muy famoso y que una de sus frases célebres me gusta mucho utilizar, que dice textualmente: a los economistas frecuentemente se les pide que pronostiquen lo que la economía hará, pero los pronósticos económicos requieren pronosticar lo que los políticos harán y nada es menos pronosticable. Esa es la razón por la cual me importa mucho hablar contigo hoy, y yo justamente estoy viendo algunas restricciones desde la economía política. Es decir, y ahí es donde quiero preguntar, voy a hacer afirmaciones que pueden tener forma de pregunta o consulta. Yo veo un presidente liberal en una coalición que no lo es, y la mayoría parlamentaria la dan los socios no liberales del gobierno. El caso de los combustibles o el caso de colonización son dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Por otro lado, ¿es esta una coalición sustentable, lo que algunos han llamado coalición republicana en vez de multicolor? Es decir, ¿llegó para quedarse? ¿Deja espacio entre ella y el Frente Amplio para una tercera vía? ¿O es algo que llegó para quedarse? Y después una frase de Borges que me gusta mucho, dice, a ver, lo parafraseo aplicándolo a la situación: ganaron la elección unidos por el espanto, pero para gobernar bien con eso no alcanza. Es decir, como decía Borges, no nos une el amor sino el espanto. El amor en este caso sería la comunidad de ideas, la comunidad de programas, de ideología, que claramente no la tienen. Y encima ahora con un referéndum en el horizonte. Bueno, Te motivo con estas un cosas. montón de preguntas juntas. Te voy a tener que pedir que me repitas alguna. La frase esta, cuando me compartiste hace unos días tus apuntes generosamente, me hizo un poco de gracia la frase del economista que dice que lo más difícil es predecir la política. Yo creo que, entiendo por dónde viene, pero creo que no es tan así. Creo que en realidad el comportamiento de los políticos es bastante predecible. Después nos puede gustar o no, pero es bastante predecible. Y obviamente el comportamiento de los políticos está cargado de restricciones que impone dos elementos. Primero, los consensos a nivel de opinión pública, ¿no? Las creencias y el conjunto de valores comunes en la opinión pública. Y eso se traduce o se traslada a la negociación política. La política, al final del día, es el arte de lo posible, y está claro que salvo que haya un presidente, un gobierno electo con una mayoría única, que no es el caso. Estamos ante un presidente que gobierna una coalición de partidos, pero que su partido puntualmente en primera vuelta tuvo el 29% de los votos. Entonces, digo, es evidente que no puede hacer lo que quiera porque necesita lograr consensos con otra gente que piensa distinto. Y eso es efectivamente natural. Entonces, diría, los políticos al final del día hay algo que es claro: no pueden hacer lo que quieran en una sociedad democrática, plural, con representación de esa pluralidad en los ámbitos parlamentarios de decisión. Y eso obviamente carga. Estaba leyendo estos días a Carlos Peña, de Chile, diciendo esa misma frase, claro, hablando de Boric y de Kast, claro, que se están corriendo hacia el centro, hacia la segunda ronda, porque no pueden hacer lo que quieren, sino lo que pueden. Exactamente. El caso chileno es mucho más extremo, porque tenemos menos del 50% participó en la primera vuelta, y el candidato más votado tuvo alrededor del 25% del 50%. O sea, el apoyo a los principales candidatos no llega al 15% de la población. Entonces, construir consensos a partir de ahí va a ser mucho más complejo que en el caso de Uruguay. Hay un economista que seguramente conocés, Anthony Downs, que escribió un lindísimo libro a mitad del siglo pasado, en la década de los 60, que se llama Teoría Económica de la Democracia, donde formulaba desde la economía algunos preceptos básicos del comportamiento de los políticos, ¿no? Y básicamente decía, la regla básica del político, la motivación básica del político es el mantenimiento en el poder o el ganar el poder. Quien está en el poder, su motivación básica es mantener, debe gobernar bien para mantenerse. No es que quiere acceder al poder para gobernar bien, sino al revés. Quien está en la oposición, básicamente lo que quiere es acceder al poder. ¿Por qué cito esto? Para responder tu pregunta sobre la coalición. Es decir, es difícil hoy ver una alternativa competitiva para el oficialismo respecto a un Frente Amplio que sigue muy fuerte, sin un formato de coalición. Entonces, ahí, si efectivamente, como decía Downs, el incentivo central de los políticos es mantenerse en el poder, desde ahí hay un incentivo muy fuerte para que
la coalición con sus distintos formatos y componentes, etcétera, porque evidentemente es algo en construcción, no está todavía plenamente construido, institucionalizado, se mantenga. Y hay otro elemento que está contribuyendo a la unidad de la coalición en estos momentos, que tiene que ver efectivamente con la opinión pública. Es decir, hoy, más allá de que a nivel de las cabezas de la coalición puede haber matices y diferencias en algunas áreas bastante visibles, a nivel de los votantes de la coalición, de las personas que eligieron los partidos de la coalición en primera vuelta, hay un apoyo muy fuerte al presidente y a los lineamientos del gobierno. Y eso, o sea, hay poco espacio de disidencia dentro de los votantes de la coalición que puede hacer un botín político para que alguien hoy quiera explotar. Capaz que dentro de un año no es así, pero hoy es así. Y eso ha sido como un bálsamo que probablemente ha puesto paños fríos a muchas tensiones, porque es evidente que en la coalición hay diferencias. Son partidos distintos, tuvieron programas de gobierno distintos. Después llegaron a un mínimo común, que fue el programa de gobierno presentado en segunda vuelta, pero obviamente tienen culturas políticas distintas. Eso no se puede disimular. Y a su vez, desde el punto de vista electoral, eso probablemente no solo no sea un problema, sino que sea beneficioso, porque permite cubrir más las sensibilidades existentes en la Pero eso que población. tú decís justamente no puede estar detrás de la mejora en intención de voto que la encuesta da al Partido Nacional y al deterioro relativo de sus socios. Yo creo que eso es un efecto hoy del ejercicio del gobierno, del fuerte liderazgo del Partido Nacional, del presidente y del Partido Nacional en el gobierno, de la circunstancia de orfandad política a nivel de candidaturas del Partido Colorado, y de que el principal candidato, el ex candidato de Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, ha tenido cierta erosión en su imagen en este tiempo que le ha quitado algo de frescura respecto a lo que era en la elección anterior. Entonces, ahí hay un cierto nivel de desigualdad, digamos, a nivel de oferta política, que puede explicar también, no la diferencia, porque la verdad que el Partido Nacional es el segundo partido del sistema hace ya muchos años, pero sí la magnitud, digamos, de esta diferencia que vemos hoy en ese encuesta. Yendo al referéndum, es una elección, yo en alguna columna puse nuestra elección de mitad de periodo, que no tenemos en Uruguay, pero que en esta oportunidad hace las veces de... ¿Se juega todo el gobierno en este referéndum? Es decir, ¿se juega la continuidad y reacelerar sus políticas o quedar ahí con ganas de seguir y no poder? Se juega mucho, diría yo. Se juega mucho. Evidentemente, a nivel del impacto en sí mismo de la derogación de los 135 artículos, eso obviamente, ahí hay buena parte de la agenda de gobierno. Y si bien podría ser discutible que dentro de la derogación de los 135 artículos, o posteriormente a la derogación, luego el gobierno intentara iniciativas parlamentarias que trataran de recuperar algunas de esas áreas, sería discutible desde el punto de vista democrático. Después de un referéndum pudiera haber iniciativas en esa línea. Entonces sería como un conjunto de... Y en esta idea de una ley ómnibus, que desde el gobierno fue vista como una buena idea para poder implementar rápida y velozmente su agenda, una ley ómnibus de urgente consideración, termina también siendo una trampa, porque al final, si por desacuerdo con una parte de los artículos terminan siendo derogados todos, y eso inhabilita desde el punto de vista, si se quiere, del espíritu democrático, activar nuevamente, entonces puede terminar siendo efectivamente un problema. Y por otro lado, si la ley se mantiene, entonces el gobierno sentirá que su mandato ha sido refrendado y probablemente le va a dar impulso para profundizar su agenda en común. Entonces, yo creo que el mantenimiento de derogación de la ley va a tener más impacto, digamos, sobre la dinámica política que quizá efectos sustantivos sobre lo que la LUC significa para el Uruguay como país. Claro, de algún modo, al ser una ley ómnibus y poner tantos temas distintos, se juntan ahora opositores a temas parciales de esos 135 artículos. Exactamente. Y tiene más oposición. Nuestras encuestas muestran que hay una parte de la población que va a votar a favor de la LUC para mantener la LUC a tapa cerrada, hay otra parte de la población que va a votar en contra de la LUC a tapa cerrada, y en el medio hay gente que está de acuerdo con algunas cosas y probablemente no con otras,
y bueno, y tienen que buscar un criterio de definición. Esos son los que definen el resultado, Exactamente. ¿no? Sí, y hay otros que también definen que en realidad no les interesa mucho el tema, que son un poquito más complejos, ¿no? Entonces tenemos los informados racionales, que están de acuerdo con unas cosas y no con otras y van a tener que resolver. Y después tenemos una parte de la población que la verdad que en esta pospandemia no está con muchas ganas de meterse en este baile. Lo está mirando muy de lejos, está mirando hasta con mucho desgano y hasta con cierto rechazo que el Uruguay esté metido hoy en este baile del referéndum. ¿Cómo estás viendo los modos y las formas de expresarse respecto de la LUC en particular? A mí por lo menos me han rechinado algunos conspicuos representantes de ambos bandos. ¿Se perciben formas nuevas de expresión política? Las redes sociales, ¿qué rol están jugando? En búsqueda, Facundo Ponce de León en su columna aludió sin mencionar a un legislador oficialista que le reconoció que con un legislador de la oposición suelen comentarse que son más centrados de lo que publican en sus propias redes. Me pareció muy interesante eso, porque siempre se dijo, yo recuerdo cuando yo era chico, sí, estos en el hemiciclo se pelean, pero después se abrazan en el ambulatorio. Pero eso no trascendía porque no había redes sociales. Ahora en redes sociales uno ve que se pelean, después se saludan, pero queda la pelea, no el saludo. Sí. ¿Cómo juega esto? Sí, obviamente las redes sociales son una amplificación de polarización, digamos, ¿no? En realidad la opinión expresada en redes es una opinión mucho más polarizada que la opinión que uno capta por otros instrumentos científicos, como por ejemplo una encuesta de opinión. Y yo creo que esto tiene que ver en última instancia con ese factor que mencionabas vos, que en definitiva ese anonimato, esa distancia que nos da las redes, que no es anonimato en última instancia, pero esa distancia que nos da las redes, no tiene la moderación que tiene el cara a cara, el mirarse a los ojos, el estar juntos compartiendo un mismo ámbito. Esa interacción humana pone naturalmente más límites. Pero además hay otro fenómeno, que es que las redes sociales, cuando uno mira las redes sociales, uno no ve el silencio, uno no capta la cantidad de gente que vio el tweet o el posteo en Facebook y no opinó, ¿no? El moderado, ¿no? En cambio, una encuesta de opinión, uno capta las opiniones, uno golpea la puerta o llama por teléfono y uno capta la opinión de los polarizados, pero también capta la opinión de doña María, que mira aterrada la polarización. Doña María en las redes no postea, entonces no lo vemos. Entonces en las redes también vemos una polarización de una minoría, pero que obviamente hace ruido y hoy por hoy es amplificada, entonces nos genera una sensación de polarización que yo no digo que no exista, pero que probablemente las redes amplifican. Hay un tema vinculado con eso que es que estamos yendo hacia una nueva supranacionalidad en materia tributaria. Ya tuvimos hace unos años una flexibilización del secreto bancario en nuestro país. Hemos tenido cambios normativos que han permitido que saliéramos de ciertas listas negras o grises en su momento. Y ahora se viene una nueva andanada tratando de combatirse a nivel global las zonas de baja tributación. Uruguay tiene mucho de eso para atraer a inversores, las zonas francas, la COMAP, entre otros. ¿Qué podemos ofrecer nosotros si eso ya no lo podemos ofrecer más? Y ahí, bueno, salta naturalmente Uruguay, democracia, república, todos esos índices maravillosos que tenemos de baja corrupción, de transparencia, que, bueno, veía los otros días el video que presentó Uruguay en la feria de Qatar, y hay unos cuadros ahí buenísimos con esos 6 o 7 indicadores que nos tienen redistinguidos en el barrio que estamos nosotros, en la región en general. Si mañana eso corriera riesgo sería complicado, porque eso sería todavía un factor diferencial. ¿Cómo ves? ¿Está en riesgo eso? Bueno, sí y no. A ver, hoy Uruguay sigue manteniendo en los estudios de cultura política comparada, como Latino Barómetro, etcétera, un lugar destacado. Tenemos Sí, una cultura sí, sí. política envidiable. El Uruguay es un país muy estable, es un país muy predecible. Yo creo que algo de lo que hablábamos hoy de las restricciones de la política, que muchas veces hace que los procesos de decisión sean lentos, sean a veces exasperantemente lentos, ¿no? Pero al final es muy garantista también, en el sentido de que
hay mecanismos que impiden que nos vayamos a los extremos con rapidez, ¿no? Uruguay no va a avanzar velozmente hacia ninguna dirección polarizada. Porque en un país donde la actividad ganadera, tenemos muchos rumiantes, digamos, en el territorio nacional, hay mucho también de rumiar en la cultura política uruguaya. ¿Eh? Las cosas se procesan y se digieren durante mucho tiempo, es un proceso lento, pero también muy garantista. Y yo creo que eso sigue vigente. Ahora, también es cierto que cuando yo empecé a estudiar ciencia política en los 90, había sistemas de partidos y culturas políticas muy fuertes, como la uruguaya, eh, la venezolana, por ejemplo, obviamente la chilena hasta más recientemente. Y nosotros estamos viendo que los colapsos y las rupturas de esas ventajas competitivas o de esas características culturales y políticas a veces son muy rápidas, ¿no? Entonces yo prefiero estar siempre alerta, prefiero siempre tener el temor, tener la reacción de cuidado que esto, porque realmente, como decías tú, para un país como Uruguay, si llegamos a perder como país esa ventaja competitiva, evidentemente va a ser un país mucho menos atractivo para el mundo de lo que es hoy. Pero esa parsimonia, que es muy del ADN uruguayo, en el cual nos preocupa más el rumbo que la velocidad, porque si yo tuviera que decir, el rumbo no está nada mal, pero podríamos ir un poquito más rápido. Yo a veces he acuñado el concepto de lucro cesante que tienen los abogados para mostrar el sentido de pérdida de tiempo o pérdida de acciones por la poca velocidad que tenemos. Entonces, a final de cuentas, uno podría proyectar que este gobierno, como los anteriores y como quizá los que vendrán, es socialdemócrata, no es ni extremo de izquierda ni liberal económico pleno, y eso es, en definitiva, la ruta de Uruguay. Es correcto, sí. El Uruguay avanza en ancas de las grandes mayorías y de los grandes consensos, porque detrás o por debajo de una polarización en el debate político, en la opinión pública uruguaya existen grandes consensos. Hay rechazo a los extremos económicos, como tú decías, hay rechazo a extremos políticos, hay ciertos consensos en cuanto a cuál debe ser o cómo debe ser la inserción internacional de Uruguay, qué cosas está bien que el Uruguay haga y cuáles que no, un país abierto al mundo. Hay consensos básicos en términos de las características de la conducción económica, y ningún gobierno puede apartarse de eso. Y un gobierno puede intentar convencer a los uruguayos de ir moviéndose en una dirección, pero si no logra convencer, es mejor no moverse, porque el uruguayo en eso es muy resistente, y entonces al final la política termina bloqueada. En Uruguay el que se precipita, y entonces a veces la velocidad no necesariamente es la mejor opción para que la política sea exitosa. Claro, si uno se pone a ver la agenda de temas pendientes que tenemos en Uruguay, es enorme. La reforma de la seguridad social, 25 años después de la otra, todo lo de la enseñanza pública, con el 40% de los jóvenes de 21 a 23 años que terminan, ya sea el liceo o la enseñanza técnica, la inserción internacional, que no depende tanto del Parlamento, sino de los poderes ejecutivos. Bueno, la nueva institucionalidad fiscal que sí se concretó, que está sometido a referéndum justamente en la LUC, la regla fiscal, la política de recursos humanos del Estado, que según se dice va a ir en la próxima rendición de cuentas, todo el tema de la gobernanza de las empresas estatales, y sin llegar tan lejos, la regla de los combustibles, que cada fin de mes ahora se pone en el tapete, desmonopolizar ANCAP o abatir sus costos, reformas en el mercado laboral, en muchos sectores regulados, pero tan garantista que no avanzamos en estas cosas. Yo siempre digo que hay dos ejemplos de políticas de país. Uno, la política forestal. Ha atravesado todos los gobiernos de todos los tipos y partidos y colores, y está consenso nacional. Y después la gestión de la deuda pública, que era un tema urticante para el Frente antes de llegar al gobierno, y terminó, bueno, manteniendo el equipo que hacía ese trabajo, y ahora este gobierno mantuvo el equipo que lo hacía en el Frente Amplio. O sea, hay una continuidad también. ¿Tú ves algunas otras políticas donde se pudiera llegar a eso? La seguridad social pinta que no, porque están 9-6 en la famosa comisión. En la enseñanza, tampoco. ¿Cómo ves un poco? Sí, a ver,
siempre hay posibilidad de consenso, pero buscando los mínimos, el mínimo denominador común. Y por otra parte, uno tiene también contextos que hacen la competencia política, que hacen a veces a la conveniencia o no de determinados sectores políticos de conceder o no las mayorías, ¿no? Es decir, en definitiva, ahí es donde se mezclan los dos planos, ¿no? El de la opinión pública y el del debate político en sí mismo. No es fácil, no es fácil, sobre todo en un escenario como el actual, digamos, donde tenemos niveles de polarización significativamente mayores a los que teníamos en otras épocas, que haya caminos de consenso. Hay un clima, digamos, de parte de los dirigentes políticos de confrontación entre gobierno y oposición, más que lo habitual, y también a nivel de opinión pública. La diferencia entre las hinchadas a favor y en contra del gobierno, y la correlación entre estas hinchadas con el voto anterior, o con las preferencias políticas, es mucho mayor de lo que había durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio incluso. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio no había tantos frente amplistas que aprobaran a Mujica o a Vázquez, y no había tantos votantes blancos y colorados que lo desaprobaran. O sea, había bastantes blancos y colorados que aprobaban la gestión de Vázquez y Mujica, y algunos frente amplistas que lo criticaban. Hoy por hoy ya casi no hay disidencia, la disidencia es muy chiquita. Los votantes multicolores, como decía hoy, tienen un alineamiento enorme, y entre los votantes del Frente Amplio se haya consolidado un bloque fuerte. Entonces es como que estos lentes partidarios que siempre nos contaminan o nos afectan la forma en que vemos el mundo, están hoy más intensos que otras veces, y eso es un contexto que quizá puede dificultar el llegar a algunos acuerdos. Yo tengo una última pregunta, pensando ya en eso que decís y en 2024. Hoy tenemos por un lado un Frente Amplio donde en 2024 no van a ser protagonistas los tres grandes líderes que tuvo, y que está escorado a la izquierda. Hoy, de los 42 diputados, hay 6 que yo desde mi visión llamaría moderados o socialdemócratas, y 36 que no. No hay un Astori notorio, Vergara pretende serlo, pero tiene que recorrer un camino para eso, que fuera el sello de garantía de calidad, digamos, de ciertas cosas en el Frente Amplio. Y no hay un líder notorio, no hay un Vázquez, no hay un Mujica, mismo no hay un Astori. Por otro lado, en la coalición de gobierno, multicolor o republicana, no va a haber un candidato, en principio asumo que va a ser del Partido Nacional, que es el buque insignia de esa coalición, y no va a haber un candidato notoriamente con votos propios. Y ahí hay un concepto que yo vi en la revista The Economist que me pareció muy bueno, que es el concepto de proxy president, que en español sería presidente delegado. Y la definición consiste en que llega al poder por impulso de una figura más fuerte. Y citan como ejemplos el caso de Dilma Rousseff, de Iván Duque, Lenín Moreno, Juan Manuel Santos, Luis Arce y el propio Alberto Fernández. ¿Cómo ves ese panorama 2024 con este que estoy contando, si es que estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, para empezar? Sí, a ver, primero, estamos lejos todavía de 2024, pero bueno, hay algunas cuestiones que claramente se pueden visualizar. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que el Frente va a llegar a 2024 escorado hacia la izquierda. Eso no fue directamente lo que yo dije que es descriptivo de hoy, sí. Está Sí, sí. izquierda, ¿no? Pero yo miro 2024 y a ver, hay 4 posibles candidatos en carrera, después que uno visualiza, que son Cose, Orsi, Vergara y Andrade. ¿Y Pereira? Bueno, yo creo que no. Él dice que no, y yo creo que sería un error para él que fuera candidato. Pero, digamos, hoy los que se visualizan y los que no descartan, no confirman ni descartan, son esos 4, 3 de ellos ya fueron, más Orsi, que es como una especie de, que también es un candidato que ya viene con una trayectoria importante. Yo no creo que ese menú de potenciales candidatos sea un menú más escorado a la izquierda de lo que era Mujica, Vázquez y Astori, o quizás no necesariamente. También es cierto que los líderes cambian sus posturas en función de las coyunturas. El Astori no es el mismo del Astori de los 80 que
reclamaba el no pago de la deuda externa. Bueno, evidentemente hay condicionantes políticas y cambios legítimos, genuinos de miradas. Entonces, todavía hay tiempo y yo no creo que el Frente Amplio necesariamente llegue escorado a la izquierda. Sí es cierto que el Frente Amplio está en un proceso de salida de una crisis, digamos, fuerte, que entre otras cosas implicó la pérdida del gobierno, y está claro que después de un periodo de ese tipo, los partidos tienden a ir a sus bases identitarias y está claro que el Frente Amplio es un partido de izquierda, que después fue creciendo aluvionalmente hacia el centro, pero es un partido de izquierda. Entonces, bueno, cuando uno va al proceso de lamer las heridas, bueno, va a lamerlas con su propia identidad, y entonces creo que es natural que eso hoy se dé en una parte de los posicionamientos del Frente Amplio. Pero no creo que eso sea una limitante para que el Frente Amplio en un proceso de campaña pueda proponerse conquistar un voto de centro. ¿No? Ahí hay como dos estrategias distintas. El otro día Gonzalo Sibila decía, no tenemos que conquistar votos de centro, no tenemos que nosotros movernos al centro, tenemos que lograr que el centro se mueva hacia nosotros. Bueno, son probablemente, el Frente cuando ganó en el 2004, por primera vez, logró un poquito de las dos cosas. El Frente se corrió un poco hacia el centro y la sociedad uruguaya se corrió un poquito hacia la izquierda. Pero más allá de las estrategias, hay que ver todavía qué ocurre. El Frente Amplio tiene una ventaja sobre la coalición multicolor de que el proceso de renovación de liderazgos está iniciado hace más tiempo, ¿no? El Frente Amplio renovó completamente su menú de candidaturas ya en la elección del 2019. Y en la coalición multicolor también se dio. La elección 2019 fue una elección de profundo recambio, de mucho recambio, salvo de la calle y la Rañaga, que es un menú que se mantuvo fuerte en el Partido Nacional, donde surge Sartori como tercer candidatura. Después en el Partido Colorado hubo renovación de candidatura, con excepción obviamente de Sanguinetti, y después surge además Cabildo Abierto como un nuevo partido de la coalición. Eso fue una elección renovadora. Pero bueno, de ese menú que presentó la coalición en el 2019 exitosamente, tenemos a Larrañaga, que ya no está, Talvi tampoco. tenemos a Talvi, que ya no está, y tenemos nada menos que a la calle Pou, que no puede ser candidato. Claro. Entonces, efectivamente, hay un debilitamiento de la oferta de candidaturas de la coalición. Más las figuras de la coalición que quedaron en el Parlamento, más notoriamente el caso de Manini Ríos y de Sartori, son las que menos han logrado despegar su imagen. O sea, las figuras que fueron al Ejecutivo lograron incrementar sus niveles de visibilidad y de imagen. El caso más notorio es el de Álvaro Delgado, por supuesto. Sí. Quienes quedaron en el Parlamento quedaron más estancados y menos visibles. O sea que el general Manini Ríos debe estar arrepentido de no haber sido ministro de Salud Pública y poner a Salinas. No lo sé porque también es cierto que el estar del Parlamento da mucho más independencia y margen de maniobra, ¿no? Entonces, para una conducción política, para la construcción de un partido, para la afirmación, digamos, de un partido político, es la tarea principal que se propuso Manini Ríos, no, tiene mucho sentido que él se haya quedado. Además es un presidente muy presidencialista, que si hubiera sido ministro quizá lo hubiera tapado. Un poco pasó en Cancillería eso quizá. Es posible, siempre depende también de las expectativas de cada uno respecto a los espacios. Ahí siempre esos juegos de poder siempre son complejos y esos equilibrios siempre son complejos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que efectivamente hay incertidumbre. Y la otra es que Uruguay es un país estable. Uruguay tiene un sistema de partidos estable. Las variaciones nunca son abruptas, pero a nivel de candidaturas sí puede haber variaciones en cortos plazos. Y por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, pero si nosotros retrocedemos al relojito electoral y nos vamos a fines del 2016, 30 de noviembre del 2016, el más probable candidato a presidente por el Frente Amplio era Raúl Sendic, vicepresidente que gozaba de una excelente imagen y era algo así como el heredero natural, o uno de los, pero en ese momento claramente la imagen más fuerte. Sí. Y en el Partido Colorado era Pedro Bordaberry. Sí. Si alguien hubiera dicho en ese momento que Ernesto Talvi, que estaba trabajando en Ceres, iba a ser candidato a presidente del Partido Colorado, capaz que no lo hubiéramos creído del todo. Y si alguien nos iba a decir que el comandante en jefe del ejército de ese momento iba a fundar un partido nuevo que iba a tener el 13%, hubiéramos dicho que estaba loco. Y si alguien hubiera imaginado que un jovencito uruguayo llamado Juan Sartori, millonario, no lo hubiéramos creído. Entonces, a nivel de renovación de candidaturas,
ahí ese plano tiene mucho más dinámica que el resto, y por lo cual es mucho más difícil de predecir. Hay algunas cosas que ya se vislumbran, pero el territorio es territorio minado, puede haber cáscaras de banana para los que hoy ya están, y puede haber oportunidades para algunos que quizá hoy todavía no imaginamos. Entonces no es necesario que el próximo candidato de la coalición en el gobierno sea un proxy presidente. ¿Puede llegar alguien con votos propios de aquí a entonces? Por supuesto, sí, está claro que sí. Y incluso también Álvaro Delgado puede, que es la persona que tú estás mencionando, puede ser electo también con respaldo político propio si es que lo construye. No puede construirlo. Claro. Entonces, hay formatos distintos en un partido nacional, como te decía, que además perdió no van a ser candidatos sus dos principales referentes. Hay muchos procesos de reconstrucción, nadie sabe todavía cómo se va a reconstruir el ala wilsonista o aliancista del partido. El propio Álvaro Delgado viene más bien también de una militancia política del sector, correntada wilsonista. Entonces, en definitiva, creo que la reconfiguración interna del Partido Nacional todavía no está cerrada, y que en función de eso pueden emerger formatos distintos de competencia que puedan generar... Está claro que Álvaro Delgado hoy es el que está ya como visualizado como posible candidato de sucesión, ¿no? Pero los formatos, puede haber otros que compitan ahí, y puede haber formatos de competencia que permitan a Álvaro Delgado un margen de maniobra un poquito más amplio. Yo me quedo con 4 puntos de los muchísimos muy interesantes que tú compartiste hoy. Uno, esto último que decías, y lo destaco desde mi ignorancia, ¿verdad? De escuchar a alguien que sabe de esos temas. ¿Cuánta más movilidad hay a nivel de nombres, de figuras, dentro de los partidos que entre los partidos? Es estable Uruguay entre partidos, pero es bastante dinámico a las internas. Eso me pareció muy interesante. Lo otro que me pareció interesante es lo que tú decías ante la cita de Sowell, que, lógico, desde un economista comparto lo que dice Sowell, un experto en ciencia política, puede decir, no, mirá que en política las cosas son también bastante previsibles. Eso me pareció muy interesante. Después me pareció también interesante lo de que es muy garantista el Uruguay. Claro, es una excusa muy linda, muy bien vestida para nuestra inacción, y ahí es donde me rechina, pero él lo explica claramente. Hay que buscar el trade-off entre un liderazgo renovador y preservar el carácter garantista del Uruguay, en todo caso. Y después lo otro que sí, que yo no lo dije pensando en que va a llegar a 2024 escorado a la izquierda, pero estuvo muy bien que lo aclararas, porque en definitiva tiene que ver de vuelta con lo de Chile. Si hoy el Frente Amplio está muy corrido a la izquierda, posiblemente se acercará a la elección y se acercará al centro, porque si no es un tema de llegar al mercado de los votos. Me pareció muy interesante. Estos 4 puntos en particular me aportan mucho para el análisis. No sé si tenés alguna cosita para agregar o cerramos por aquí. No, yo creo que ya tocamos todos los puntos relevantes. Creo que estuvo interesante, Javier, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes nos siguieron de manera remota, y bueno, el año que viene seguramente reiteraremos este tipo de eventos. Muchas gracias a todos.